invitación, soy María Fernanda Díaz y los invitamos a la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, sede Paipa, Boyacá. Los sábados 9 de la mañana y 4 de la tarde. Nuestra dirección, calle 27, número 1697, piso número 2, en el barrio 1 de Mayo, en Paipa, Boyacá. Hola, te invitamos a la escuela de niños en donde puedas divertirte y aprender de la Torá aquí en Paipa, Boyacá. En Paipa, Boyacá tenemos escuela de danza y alabanza. Acompáñanos a nuestros tiempos de ayuno los días martes 5 de la tarde. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9. Todos los sábados, escuela juvenil a las 4 de la tarde. Te esperamos. Bueno, hoy en esta mañana de Shabbat vamos a empezar o vamos a continuar con la enseñanza que hemos venido teniendo durante estos 3 últimos Shabbats, y estamos hablando sobre los mandamientos, las palabras que entregó Yahweh al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Ya habíamos hablado y habíamos dado una introducción que antes de que Dios entregara estas palabras al pueblo de Israel les preguntó, que eso estaba en Éxodo 19, les preguntó que si ellos querían hacerlo, simplemente ellos iban a decir, sí, lo haremos y ya. Les dio una promesa que íbamos a ser un reino de sacerdotes, una nación santa, un especial tesoro para él, ¿sí? Cuando terminó Moisés de dar estas instrucciones al pueblo, estas instrucciones dadas por Dios, o sea, se las dio Dios a Moisés y Moisés se las transmitió al pueblo. Y en ese momento, el pueblo, ¿qué dijo? Sí, lo haremos. ¿Listo? Eso fue antes de recibir las palabras. Entonces, cuando Dios empezó a dar las palabras en el monte Sinaí, ¿qué empezó a suceder? El pueblo quería escuchar. El pueblo tenía que empezar a escuchar, ¿sí? Que es el Shema, que hemos aprendido que es el Shema, que es el escuchar y el obedecer. O sea, oír y escuchar y hacer una acción. Entonces, ¿qué tenían ellos que en ese momento hacer? Escuchar atentamente lo que Dios estaba hablando, para que en el momento en que tuvieran que ejecutarlo, no estuvieran preguntando ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces, en ese momento el pueblo de Israel le dijo, sí, lo haremos. Y como el pueblo de Israel le dijo, sí, lo haremos, él empezó a expresar las palabras. Aquellas palabras que iban a hacer en el efecto de la persona, hacer ese cerco protector, a evitar que las personas pequen o caigan a hacer algo en contra de la voluntad de Yahweh. Entonces, hemos venido aprendiendo los primeros 4 mandamientos. Hoy vamos a empezar, o las 4 primeras palabras, y hoy vamos a empezar con la 5ª palabra. Esta 5ª palabra, ¿qué nos dice? Honra a tu padre y a tu madre. Ok, entonces, la 5ª palabra está en Éxodo 20:12. Éxodo 20:12, ¿qué nos dice? Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la Adamá, la tierra, que Yahweh, tu Elohei, te da. Entonces, no solamente es como nos lo habían enseñado en el catolicismo o en otras religiones, sino que es como Dios se las entregó directamente con las palabras audibles al pueblo de Israel. ¿Nosotros en este momento somos pueblo de Israel? Claro que sí, nosotros somos pueblo de Israel. ¿Por qué es tan importante escuchar estas palabras? Porque son las que nos van a mantener alineados con Dios. Son las que nos van a sacar del sistema de esclavitud. Así como dice Yahweh en el primer mandamiento, yo soy Yahweh tu Elohim que te sacó de la tierra de servidumbre, ¿sí? De Misrayim, de Egipto. Entonces, si nos sacó de una esclavitud de donde
donde esa esclavitud que impedía esa esclavitud en las personas. La libertad de expresar. Sí, la libertad. O sea, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, lo que ellos accedieron fue ¿a qué? A obedecer las órdenes de los egipcios, porque eran esclavos en ese lugar, ¿sí? Estaban al servicio de Egipto. En este momento, ¿será que ese Egipto también está en este momento en este planeta, en este mundo? Sí, claro. Claro, el egipcio es el mundo, precisamente. Egipto es el que nos mantiene con la mente cauterizada y no nos permite que veamos más hacia allá. Entonces, cuando Dios nos da libertad, cuando ocurre el Pesaj en nuestra vida, que nos dice que pasar por alto nos trae libertad a nosotros, en nosotros el Padre implanta algo nuevo en nuestro corazón y en nuestra mente. Y Él implanta su palabra. A través de su palabra y de su Ruach HaKodesh nos ayuda a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Entonces, como hoy empezamos algo que es, también les había explicado que en Mateo hay una palabra que dice que cuáles son los mandamientos. Le hacen los fariseos una pregunta al Mashiach y él le dice amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos se resumen todos los mandamientos. O sea, que en los primeros 5 mandamientos van directamente como un compromiso directamente de nosotros hacia Yahweh. Y los otros en un compromiso directamente de nosotros hacia los que nos rodean. ¿Sí? Aunque esos también influyen mucho, o este 5.º mandamiento influye mucho con lo que es, o lo que nosotros honramos a nuestro Padre, que es el mismo Eterno. ¿Sí? Entonces, por eso es que este va direccionado tanto como a Dios, como para nuestros padres terrenales, ¿sí? Entonces vamos a empezar hoy con esa 5ª palabra. Entonces, se las voy a volver a leer. Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la Adamá, sobre la tierra. Adamá, en ese momento ahorita vamos a ver exactamente qué significa Adamá. Adamá y qué significa Ares, porque lo que pasa es que esas dos hablan de una tierra, pero Adamá se refiere a una tierra física y el otro se refiere a un pueblo o a una nación, la Ares, como dice la tierra de Paipa, la tierra de Bogotá, ¿sí? Entonces lo otro se refiere a la tierra física, a la tierra literal. Entonces eso lo vamos a entender ahorita más adelante. Entonces dice, padre y tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Yahweh, tu Elohim, te da. ¿Quién nos la dio? Yahweh, nuestro Eterno fue el que nos dio esta tierra. Entonces, vamos a empezar. Entonces, la 5ª palabra ordena a los hijos a mostrar respeto apropiado y a dar cuidado propio a sus padres. También nos da la razón por la cual nosotros debemos ser obedientes a este principio. O sea, nosotros, si tenemos padres vivos, ¿sí? Si padres biológicos vivos, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Brindarles un ¿qué? Un cuidado propio, ¿sí? Para que nosotros, porque es que esta palabra trae una promesa muy grande. Y esa promesa es de que para que tú vivas sobre la tierra que tu Padre o que Yahweh tu Elohim te ha dado. Entonces vamos a ver ese principio aquí más adelante. Vamos a ir a Efesios 6, 2, 4. ¿Qué nos dice Efesios 6, 2, 4? Y nos dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandato con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la Adamá, sobre la tierra especial. Ustedes, padres, no provoquen la ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y corrección del Adón. Siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de su corazón, como al Mashiach. Entonces, ¿qué nos está diciendo específicamente esta palabra?
Efesios 6, 2, 4. Honra a tu padre y a tu madre, que es Sí. el primer mandamiento. Que es el primer mandamiento con promesa. Con promesa. ¿Sí? ¿Qué más dice? Para que vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Sí? ¿Qué más Que dice? te vaya bien. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, Ok. sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ok, qué bendición esa palabra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que aquí hay algo muy importante que entra a resaltar precisamente en este versículo que nos aclara el mandamiento. Habla de los padres, un respeto de los hijos hacia los padres, ¿cierto? Pero también habla de que no pongan a ira a sus hijos. O sea, que nosotros como padres tenemos la obligación de formar bien a nuestros hijos para que cuando crezcan ellos sepan y conozcan ese principio y ellos devuelvan ese principio hacia nosotros, ¿sí? Entonces, yo no puedo esperar algo de un hijo que yo no formé correctamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo formo a un hijo incorrectamente, ¿qué va a pasar? Digo, No lo respeta. se me sale de las manos. No respetan, No lo respetan. rebeldía, ¿qué más hay? Y respeto, ¿no? Desobediencia. Desobediencia. Entonces, dice que los hijos son un reflejo de sus padres. ¿Será que la formación fue una formación Correcto. correcta o fue una formación errónea? Por eso nosotros en este momento, o yo tengo la oportunidad de formar a mis hijas conforme a la Escritura, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellas conozcan ese principio, el de honrar a sus padres, o sea, que nos honren a nosotros. ¿Para qué? Para que a ellos tengan una larga vida sobre la tierra que Dios les ha entregado. Bendiciones. Es una bendición que Dios les está entregando, el honrarlos. Pero los encargados de formar eso somos nosotros, a través de la obediencia de la Escritura, ¿sí? Entonces, hay otro texto que está aquí más adelante, está en 1 de Juan 4:20. 1 de Juan 4:20 nos dice: si alguno dice yo amo a Elohim y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a un Elohim a quien no han visto? Y nosotros tenemos este mandato de él: el que ama a Elohim, ame también a su hermano. ¿Qué nos lleva a ese punto? De que si yo no le enseño a amar a Dios a mis hijos, ¿cómo voy a pretender de que ellos más adelante me amen a mí verdaderamente? ¿Qué ocurre en las familias? ¿Qué ocurre en las casas? ¿Qué ocurre en aquellos lugares que dicen, yo tengo muchos hijos, gracias a Dios, pero no les di ninguna formación? ¿Qué ocurre entre las familias cuando hay muchos hijos? Discordias. ¿Sabe qué se la pasan pensando? En la herencia. En la herencia, exacto. ¿Cuándo será que se van para ver qué es lo que me van a dejar? Ya hizo el testamento. ¿Sí? Entonces, ¿será que ya hicieron el testamento? ¿Será que ya esto no sé qué? Es más, en muchas ocasiones los hacen firmar esos son como ¿qué? Pólizas de seguro, y los hacen firmar que ellos sean los que reciban. ¿Y eso ocurre? Sí, eso ocurre. Y muy a menudo, claro, eso ocurre muy a menudo. ¿Por qué? Porque no hay un temor de Dios. Cuando un hijo se vuelve avaro, ¿qué pasa? ¿Cómo fueron los padres? Pero no vamos. También iguales, ¿cierto? Entonces siempre está esperando es que me den, pero yo no quiero dar nada. Pero eso se transmitió espiritualmente, genéticamente, hacia ese hijo. Inconscientemente, bueno, de pronto en algunas ocasiones inconscientemente. Pero cuando nosotros se nos abre la Escritura y nos dice, honra a padre y madre. Honra a padre y madre. Es porque antes hubo algo
que me dio como el conocimiento, me dio la oportunidad para yo poder hacer algo que los pudiera tener yo la forma de honrarlos a ellos, ¿sí? Entonces, aquí llega otro punto. ¿Cómo honra uno a los padres? ¿Cuál es la mayor honra que puede recibir un padre de un hijo? El respeto. El respeto, La obediencia. la obediencia, ¿sí? Yo creo que una de las mayores cosas que uno como padre puede recibir es que mi hijo haga el bien, ¿sí? Y eso es una gran honra, porque es que acá nos dice que que vamos a otra vez a volver a leer el Primera de Juan 4:20, 20 y 21, ¿qué nos dice? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ok, entonces, ahí hay algo, y sigue leyendo. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Yahweh, ame también a su hermano. Ok, entonces, acá nos está diciendo, si tú amas a tu hermano, amas a Yahweh, pero también si tú amas a Yahweh, amas a tu hermano, ¿sí? Entonces, ¿por qué este mandato también va direccionado hacia Dios? Porque si yo no amo a Dios, ¿yo cómo les voy a dar una instrucción a mis hijos para que me amen? ¿Sí? O sea, es algo que uno dice, yo no puedo esperar algo de alguien si yo no lo entrego o si yo no lo doy, ¿sí? Entonces, si yo no le enseño a mis hijos a honrar, yo no voy a recibir honra, voy a recibir deshonra. Por eso la desobediencia, cuando hay hijos que están como en esa cuerda floja, y si yo no me meto bien con el Eterno, y si yo no soy obediente, voy a recibir deshonra, porque eso se paga, o sea, todas las cosas, dice que se me fue la palabra ahorita, la lealtad hacia Dios, ¿cierto? Hay una lealtad de mí hacia Dios, pero también puede haber una rebeldía mía hacia Dios. O sea, y la rebeldía se paga también con rebeldía. Pero uno dice, ¿será que Dios es el que se vuelve rebelde conmigo? No. Él, a través de lo que están a nuestro alrededor, de los que están a nuestro alrededor, son de los que vamos a recibir de esa rebeldía, ¿sí? Entonces, por eso nosotros debemos de que cuando empezamos a andar con Dios, tenemos que empezar a andar conforme a su voluntad. Si queremos ver que en nuestro alrededor hayan resultados. Pero si en algún momento me voy para un lado y queremos siguiendo que alrededor siga siendo yo y que siga como igual de la misma forma, pues no va a pasar. Porque todo va conforme a lo que yo me comporte según con lo que yo haga conforme a lo que Dios me ha enviado a hacer. Entonces, ¿qué hemos entendido de este mandamiento? Tenemos que amar a nuestros hermanos y también amar a Dios. Entonces, cuando yo amo a Dios, amo al prójimo. Para mí, mis padres, ¿quiénes son? Prójimo, ¿cierto? Son parte de mi prójimo, son los que están a mi alrededor, son los que están haciendo la voluntad también de Dios. Entonces, si yo no amo a Dios, ¿será que los puedo amar a ellos? Mira, anoche precisamente estábamos escuchando una enseñanza con mi esposa de algo que enseñaban nuestros pastores, y decir que el amor va mucho más allá de dar un obsequio, de dar un regalo, de llevar una flor, de llevar unos chocolates. El amor va más allá de eso. El amor va más allá, ¿por qué? Porque es el de que yo pueda resguardar y ayudarlos a que su alma pueda prosperar. Eso es un grande amor, porque si Dios me dio ese amor a mí, ¿yo cómo no voy a transmitir ese mismo amor? Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué es lo que yo transmito? Ese amor. Ese mismo amor que Dios me da, el mismo amor que Dios me dio. ¿Sí? Aquí no se trata solamente así, honrar a padre y madre. ¿Cómo honraba uno en el mundo a padre y madre? En lo poco que uno sabía. Con lo material. Con lo material. Entonces iba y les dejaba, así fuera un mercado, así fueran 100,000 pesos, y ya con eso los honré y chao, me voy. Con su vestido y Pero con no le daba ninguna enseñanza
enseñanza. Entonces, Ni ellos ni uno. por eso les decía, ¿hay que hacerlo también? Sí, claro, eso es una forma también de honrar, pero va más allá que solamente entregar eso. ¿Sí? Va más allá del simplemente decirle, mira, aquí está esto y ya nos vemos. Y vuelvo a aparecer en un año. No. No, era así. Y es Sí. que es así. Y es Sí. que es así, era así. Puede aparecer en un año. O si no, en las cartas, porque antiguamente era en carta. Un telegrama en ahí, telegrama. No, carta. Telegrama era algo de emergencia. un fax. No, en ese entonces no había fax. No había fax. El fax Era iba fax. montado en un caballo Era escrito. con una mochila ahí. Era escribir y El escribir. mensajero Era escribir y escribir. de y postal. escribir. Exacto. Entonces, hay muchas cosas en las cuales nosotros siempre debemos de estar atentos a su palabra para poder saber a qué se refiere. Porque si ve que cambia antes de como nos lo enseñaron a como el Padre verdaderamente nos lo quiere enseñar. Sí, uno Entonces, pensaba que era amar a sus padres y ya. vamos a complementar esto porque hay una gran bendición para eso, ¿sí? Y no lo hagamos solamente porque viene una bendición para nosotros, sino porque hay una intención de nuestro corazón, el verdaderamente amar a nuestros padres, ¿sí? Entonces, yo sé que, mire, hay una responsabilidad de nosotros como hijos que se van a ver cumplidas más adelante, cuando nuestros padres estén con una edad mucho más avanzada. Ahí es verdaderamente donde se va a notar el amor de los hijos hacia los padres, ¿sí? Pero ahí es también donde los padres van a recibir lo que sembraron a sus hijos, ¿sí? Entonces, en este momento, nosotros hemos recibido algo especial de nuestros padres. Entonces yo no puedo dejar porque hay algo que me impide que yo deje solos a mis padres, ¿sí? Y es algo que siempre me mantiene estar al cuidado de ellos, ¿sí? Entonces, el honrar a mis padres. Vamos a seguir con esta quinta palabra. La quinta palabra ordena a los hijos a mostrar respeto apropiado, a dar cuidado propio a sus padres. También nos da la razón por la cual nosotros debemos ser obedientes a este principio. La palabra usada aquí en el verso 12 para la tierra, en hebreo, es Adamah. A-D-A-M-A-H. Adamah. ¿A qué se le hace referente esa palabra? A la tierra. Adamah. ¿Qué recuerdan con esa palabra? Adamah. Adán. Adán. Dice porque Adán fue hecho de la tierra de Adamah, o sea, de la tierra, del polvo de Adamah. Y sí, está relacionada al nombre del primer hombre creado, Adán. La mayoría de las veces Adamah sencillamente quiere decir tierra, refiriéndose a barro, suelo, lodo, pero puede significar tierra refiriéndose a nuestro planeta. En ocasiones ha sido traducido como país o pueblo, o como la tierra de Canaán. Pero en eso verdaderamente nos da una impresión incorrecta del significado. O sea, la palabra Adamah no la puedo tomar como un pueblo, o como una tierra, o como, digamos, Paipa, o como Soacha, o como Bogotá, o como Cachipay, no la podemos tomar de esa forma, la palabra Adamah. Sino la palabra dada para esto es otra, que es Ares, o la Eretz, que es tierra, un lugar, un pueblo, o una nación, ¿sí? Hades. Eretz, o la Ares. Hades. Ares. Ares. Eretz, se escribe Eretz, E-R-E-T-Z, E-R-E-T-Z. Dice, por ejemplo, cuando la palabra nos dice que Moisés estaba parado en la tierra santa, en hebreo es parado en Adamah santa, porque estaba parado sobre una superficie, sobre un suelo, ¿sí? Sobre una tierra. Por eso dice Adamah fue creado de la Adamah, del polvo, del barro fue creado Adán, ¿cierto? En ocasiones, por ejemplo, cuando las escrituras nos hablan que Moisés estaba parado sobre la tierra santa, en hebreo es parado en Adamah santa. La idea es que generalmente Adamah no debe ser tomado como referencia a una región específica o un país. En ocasiones vemos israelitas en la Biblia, en la palabra, referirse a la tierra de Israel
como la tierra, pero una palabra hebrea completamente diferente es usada en este caso, que es Eretz, la tierra, ¿sí? La tierra ¿de quién? Moisés. De Moisés, o la tierra de Israel, o la tierra que les prometí, era Canaán, ¿sí? En esa ocasión, como para dar una reseña. Entonces, acá nos está diciendo que nosotros, cuando respetamos este mandamiento, viene una promesa, y es que nuestros días se van a alargar, ¿sí? ¿A causa de qué? De obedecer ese mandato. Por la tierra que yo te he entregado. Y aquí la tierra es Adamá, o sea, es algo físico. Es algo físico. Entonces, yo te di esta tierra para que tú vivieras. Es como cuando hay una herencia. Ahí sí vamos a la herencia. Entonces, dice, te voy a dar esta tierra para que tú vivas en este lugar. Y que tengas largos días viviendo acá en este lugar. Esa es una promesa. Ahí está viviendo. ¿Durante cuántos? Durante muchos días. Hasta que el Padre lo permita. Con la palabra de cuidar a mi hijita y a mis hijitas. Dice, Yahweh está diciendo que nosotros vamos a recibir bendiciones de una vida más larga y abundante en la tierra, al tratar a nuestros padres con amor y respeto y cuidado como Yahweh espera de nosotros. De hecho, esto es nuestro deber. Parte de la razón para este principio es la crucial importancia de la familia en el plan del Adonai para la humanidad. Dios siempre creó un modelo de familia: hombre, mujer, hijos. No creó hombre, hijo, hija, porque ahora también las parejas de los mismos sexos también tienen No, es que ya hijos. Ya el Papa ya dijo que sí, que se van a casar hombre y mujer. Ahora esperemos a ver si entonces él también se casa con algo otro, porque si él lo está aceptando. Entonces, por esta razón, por eso era un plan específico también de la formación de una familia. Si hay una familia, si hay un hogar, están sus padres, la madre, el padre, y le están dando instrucción a sus hijos conforme a la escritura, que está conformando una familia, el modelo de familia de que Dios estableció para nosotros. Y por eso dice, bueno, es un modelo y es importancia en el plan de la Adonai en la humanidad. Dice, la estabilidad familiar es mantenida con el cumplimiento propio de la estructura de autoridad de Yahweh, que Yahweh establece para las familias. Lo vuelvo a leer, la estabilidad familiar es mantenida con el cumplimiento propio de la estructura de autoridad que Yahweh estableció para las familias. ¿Cuál es esa estructura que Dios puso? Los mandatos, los estatutos, su palabra. Entonces, si se está todo manejando con relación a su palabra, ¿cómo van a ser los hijos cuando crezcan? Obedientes. Y les van a brindar ese respeto hacia sus padres y hacia sus hijos. O sea, eso es de padres hacia sus hijos primero y después de los hijos hacia los padres. Eso es algo que se tiene que retribuir con el tiempo. Con los padres en parte más alta de esa jerarquía. O sea, los padres siempre van a estar por encima de sus hijos, ¿cierto? Porque los hijos son los que tienen que brindarles especial respeto hacia sus padres, conforme si los padres les enseñaron ese principio. La transgresión de este mandamiento trae desintegración familiar. ¿Sí? La transgresión a este mandamiento trae desintegración familiar. La transgresión a este mandamiento, al llegar a ser una norma de la sociedad, trae desintegración nacional. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que si yo no le enseño el principio a mi hijo se levanta rebelde hacia sus padres y hay una desintegración. Cuando un hijo se levanta en rebeldía, ¿qué pasa? ¿Será que sigue unida la familia? Se desintegra. Entonces, ¿qué está pasando? Se está desintegrando un modelo que Dios estableció para la familia,
para padre, madre, hijos. Entonces, se levantó un hijo en contra. ¿Qué trae? Desintegración. Desintegración. O sea, se desune algo que Dios había tratado de unir. Pero ¿por qué se desune eso? Porque No le enseñan. Dice que el pueblo padeció por falta de conocimiento, por no ir y buscar en las escrituras yo cómo puedo verdaderamente entregarle una verdadera educación a mi hijo. Pero ahora en estos días decimos que la verdadera educación es pagarle la universidad, pagarle muchas cosas, pero eso lo lleva a un concepto erróneo. Porque uno dice, bueno, entonces si la persona llega a ser un abogado, o llega a ser un médico, o llega a ser un ingeniero, se supone que tiene que tener principios. Pero resulta que también hay ingenieros borrachos, hay ingenieros abogados que son lo peor. Sí. Cuando, por ejemplo, les dan bastante educación, entonces ya a los hijos les da pena de los padres. Bueno, también está por ese lado. Entonces, Les da pena de los padres y ya les da vergüenza y ya no. entonces la educación de este mundo, la que da este mundo, verdaderamente trae un cambio a la persona, moral y éticamente, no lo va a traer. Porque el único que lo da es la escritura. La escritura es la que nos da verdaderamente nosotros cómo debemos de formar ese modelo de familia. Entonces, por eso hay que hay desunión. Y Dios siempre ha creado una hat, una unión, una unidad. Por eso hay que ha venido rebeldía. Por eso es que cuando se viola este mandamiento, vienen consecuencias graves para nosotros, ¿sí? Como hijos. Entonces, acá hay otro punto. Dice que hay una promesa, que hay larga vida en la tierra de Adamá, en la tierra que Dios nos prometió, que nos entregó. Va a haber una larga vida durante nuestra estadía en este mundo. Vamos a tener una larga vida. Cuando dice que tenemos que nos va a dar una larga vida, ¿será que es para acostarnos y no hacer nada? No, es para poder hacer la voluntad de Dios en este mundo. Para eso nos da largos años. No nos da largos años para acostarnos en una hamaca, ¿sí? Entonces, Dios nos da largos años para siempre estar haciendo la voluntad de Él. Por otro lado, si los desobedecemos, entonces ¿será que se nos acortan los días? así es. Pues claro, ahí está mismo escrito. Uno dice, ¿pero a dónde? Ahí. Porque si dice que si obedeciendo nos va a dar largos días, entonces desobedeciendo, esos días se nos van acortando, ¿cierto? Entonces ya no voy a poder hacer lo que Dios me mandó a hacer en este mundo. ¿Sí ve todo lo que contrae ese mandamiento? Esa palabra que Dios llamó en ese momento. Pero ¿por qué uno dice, por qué Dios dio ese mandamiento? ¿Ustedes qué creen que de pronto aprendieron en Egipto? ¿Qué aprenden las personas en Egipto? ¿Qué aprenden las personas en el mundo? Idolatría, desobediencia. Idolatría es rebeldía, ¿sí? Y la rebeldía se paga con rebeldía. Entonces, rebeldía ¿hacia quién? Hacia sus padres, de los padres hacia sus hijos. Por eso hay un texto que vuélvanse sus hijos hacia sus padres, vuélvanse los padres hacia sus hijos, ¿sí? Y eso es lo que está tratando de hacer Dios, que los hijos se vuelvan a los padres y los padres se vuelvan a los hijos, ¿sí? Pero el mundo, ¿qué trata de hacer? No, ya no le pegue al niño. Ah, no me puede tocar. No lo toque porque si no, Lo demanda. dijo, mira, hay algún día escuchando a una persona, dice, no, ¿cómo así que no va a tocarlo si es que yo necesito corregirlo? Porque si entonces se comporta mal, entonces lo voy a dejar que se siga haciendo lo que quiera. Entonces un día cuando este señor fue a corregir a su hijo, eso pasó hace tiempo, una persona que no sé si sea creyente o no, resulta que fue a corregir al hijo y el hijo le dijo, si usted me pega, yo lo demando. Sí. Ok, listo. Entonces el papá le dijo, demándeme, no hay problema. Pero apenas yo me vaya para la cárcel, porque yo me voy para la cárcel, pero ya yo voy a salir. Entonces cuando yo apenas me vaya, usted se va de la casa.
también. No lo quiero volver acá porque yo no lo voy a mantener a usted tampoco. Entonces como que... Y el pelado tenía como unos 12, 13 años. Entonces como que lo puso a La pensar. otra respuesta es, yo ya soy mayor de edad, entonces puedo hacer lo que quiera. Ah, bueno, entonces ahí sí, Entonces, ¿qué le dicen? bien pueda, ahí está la puerta. Sí, ya soy mayor de edad, entonces Puede- puedo hacer lo que quiera. Puede usted mismo solucionar su vida, hágale. Entonces, ¿qué aprendimos de ese quinto mandamiento? Creo que somos los principales transmisores de la palabra Sí, hacia nuestros hijos, sí, para que ellos hereden y lo lleven a su generación siguiente. exacto. Si no hay esa secuencia, ¿sí? Que es a través de nosotros como padres, dar la palabra, conocer la palabra, Sí, darle palabra a nuestros hijos, Sembrar en ellos la palabra. sembrar eso, claro. no habrá en el día de mañana Recompensa, bueno. una recompensa de nuestros hijos y de esos hijos hacia sus hijos, Imagínense. que es lo que el Padre quiere. Sigue una cadena de desobediencia. Lo que el Padre quiere es que nunca se pierda, ¿sí?, la palabra y los preceptos de Él, porque para eso Dios se los dio a su pueblo, y por eso hoy también nosotros los estamos conociendo, porque en ese tiempo pues viene de la generación de esos tiempos a estos tiempos, ¿sí?, con equivocaciones en las cuales estábamos en ese Egipto. Bien, veníamos cerrando en cosas que no sabíamos cómo hacerlas. Sabíamos. Exacto. Sí. Pero ahora Dios nos está dando la oportunidad de que nosotros las sepamos hacer. ¿Sí? Entonces, por eso yo esta mañana le oraba al Padre y era decirle, tú nos has traído en unas etapas de nuestra vida muy diferente. A mí, a los 30 años, ¿sí? Yo le dije, perdí 30 años de mi vida. Si hubiera conocido antes, pues hubiera sido diferente muchas cosas. Pero fueron 30 años, pero bendito el Eterno que nos dio la oportunidad de poder conocer Sí. para en este momento poder hacer algo también. ¿Sí? Entonces estamos haciendo ese algo que Dios nos ha mandado a hacer. Y a cada uno de nosotros, independientemente del tiempo que nos llamó, pues uno dice, perdí 60, perdí 70, perdí 90, no sé. Pero nos dio la oportunidad. Entonces aprovechemos esa oportunidad que Dios nos está dando para hacer algo a favor de Él. Éxodo 20:13, la sexta palabra, ¿qué nos dice? No matarás. Vamos a ver si sí en verdad dice no matarás. Allá dice no matarás. Sí. Allá también dice no matarás. Éxodo, ¿qué? Éxodo 20, 13. versículo 13. Pues ahí no matarás es... No matarás. También dice allá no matarás. No matarás. Pues les voy a decir que esas traducciones están mal. Porque la verdadera palabra es asesinar. Acá dice, no cometas asesinato. No cometas asesinato. Acá me dice, no asesinarás. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así? Vamos a poder entender ese mandato, esa palabra. Palabras. Dice, la sexta palabra es una prohibición en contra de la matanza a los seres humanos. Pero para poder entender la manera tan estrecha en la que debemos tomar este mandamiento, subrayemos la palabra asesinar. Entonces, ahí en donde ustedes están apuntando, no pones no matar, sino no asesinar. Este mandato o este mandamiento no trata acerca de matar en el sentido general. En hebreo, la palabra usada aquí es ratzash. Ratzash. R-A-T-S-A-C-H. R-A-T-S-A-C-H. Ratzash. Se refiere al matar injustamente o solo a matar injustamente, ya sea intencionalmente o sin intención. La misma no quiere decir ejecutar,
¿sí? O no lo lleva a una acción, en un sentido de llevar a cabo una sentencia judicial completamente legal. La razón que en el hebreo original no dice no matarás, sino dice es no asesinarás. Tanto en el hebreo como el castellano tiene dos palabras distintas para expresar cómo quitar una vida. Una es matar y la otra es asesinar. La diferencia entre estas dos es enorme. Matar, ¿qué significa? Primer punto, quitar una vida, bien sea a un ser humano o a un animal. Segunda, quitar una vida humana deliberadamente o por accidente. Tercer punto, quitar una vida humana legal o ilegalmente, moral o inmoralmente. Por todo esto decimos, maté un mosquito, no asesiné un mosquito, ¿cierto? ¿Sí ve que son diferentes? Sí, maté un mosquito. Maté un mosquito, no, asesiné a un mosquito. Ahí sí está bien la de, o sea, de matar, sí es el mosquito. Y por eso es que, por lo que diremos, al trabajador murió en un accidente. No el trabajador fue asesinado o accidentalmente fue asesinado. Porque hay una intención. Si es que la palabra matar y la palabra asesinar son dos intenciones diferentes. Hay una que se hace intencionalmente y hay otra que se hace sabiendo qué es lo que voy a hacer. Es por eso que cuando ocurre de pronto un accidente, ¿qué va a pasar? Que hay una acción intencional. O sea, hay una acción que no es con intención. Pero cuando un sicario va y mata a una persona o asesina a una persona, es con una intención. Por eso acá me hace, el trabajador murió en un accidente. Sí, murió en un accidente y ya. Pero por otro lado dice que el trabajador fue accidentalmente asesinado. Hay una intención. O sea, que este mandamiento nos lleva a que nosotros debemos de tener cuidado cuando hay una intención de mi vida hacia algo para causar daño. Entonces, por eso es que dice no asesinar, porque no matar es algo que es sin intención, ¿sí? Mate un mosquito, ¿sí? Pero asesinar a alguien es cuando hay una intención verdadera. Entonces, ¿qué pasa acá? Y el mandato específicamente es que cuando hay una intención mía, cuando hay algo que sale en mi corazón de ir a causarle daño a alguien, ¿cómo yo puedo causarle daño a alguien? ¿Será que yo voy a causarle algo a alguien porque, sí, se me atravesó y le causé daño? No, era porque ya había algo muy en lo profundo de mi corazón que fue lo que causó, y había una maquinación desde hace mucho tiempo que me llevó a cometer algo. Una venganza. Una venganza, sí. Mire, ahí en estos tiempos hay cosas en las cuales están ocurriendo. Y es de que ahora cuando hay una separación de la familia, del hombre y la mujer y sus hijos, los hijos son los que quedan volando. Pero hay uno de ellos que empieza como a hacer algunas cosas, como a maquinar muchas cosas en cómo causarle daño a esa persona que le causó daño, ¿sí? Y utilizan los hijos, y yo no sé si se han visto muchos casos, es que no tiene un nombre específico pero no me acuerdo, y es de que por venganza van y matan a los hijos. Sí. Sí. O asesinan al hijo, asesinan porque ya es con una intención que lo hace, ¿sí? Causarle daño. Para causarle un dolor a la otra persona. De venganza. Exacto. Entonces, si ve todo lo que hay en el corazón cuando se ejecuta ese, o cuando se va en contra de ese mandamiento,
en el de asesinar. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Séptima palabra. Séptima. En el 14, en el verso 14. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Dice, la séptima palabra no adulterarás. ¿Por qué se prohíbe el adulterio en los 10 mandamientos o en las 10 palabras? Porque como los otros 9 es indispensable para formar y mantener la civilización. El adulterio amenaza la unidad básica de la civilización que los 10 mandatos, las 10 palabras quieren crear. ¿Qué quieren hacer las 10 palabras? Tener una unidad. Unir, siempre lleva a unir. Pero cuando hay un adulterio, ¿qué pasa? Lo que acabamos de hablar ahorita. ¿Por qué se separan las parejas? ¿Por qué se acaban los hogares? ¿Qué hay cuando se acaba un hogar? Discordia. Se empiezan a dispersar, a abrir, ¿sí? Entonces, esa unidad básica es la familia, un padre y una madre casados y con hijos. Cualquier cosa que amenace la unidad familiar está prohibida por la Torá, por la Escritura. Cualquier cosa que amenace con la unidad en la familia está prohibida con la Escritura. Entonces, estamos hablando de personas y un pueblo de Israel. Yo no puedo pedirle esto a personas del mundo, que esto pase, porque no va a pasar. A una persona que no se le hayan abierto los ojos o se le ha quitado el velo, yo no le puedo hablar de estas cosas. ¿Por qué no le puedo hablar? Porque no las va a entender. Por eso Dios le está hablando a un pueblo que ya le está entregando su palabra, o que ya sabe y que lo conoce a Él. ¿Nosotros acá lo conocemos? Ok, o sea, dentro de nosotros ya no puede haber adulterio, ¿sí? Dentro de un pueblo que conoce. Porque si ya conociendo y cae en adulterio, ¿qué va a pasar? Un castigo. Va a haber un castigo, va a haber un juicio hacia esa persona, ¿sí? Por eso yo digo, bueno, la palabra ya estaba abierta desde hace mucho tiempo. También hay una responsabilidad mía por no haber abierto la palabra y no haber ejecutado lo que está en la palabra. Entonces, por eso es que todas estas cosas atentan contra la unidad que Dios ha creado, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que amenace la unidad familiar está prohibida por la Escritura. El adulterio es un ejemplo. No honrar a los padres es otro ejemplo, ¿sí? De separación, lo que habíamos hablado ahorita. Si yo no le enseño ese principio a mis hijos, pues va a haber a futuro va a haber una separación, va a haber una discordia. Y hay una separación de lo que Dios siempre ha querido unir. La prohibición de inyectar cualquier tipo de sexualidad a la unidad familiar. Incesto es el tercer ejemplo. ¿Qué es el incesto? La relación entre La familia. Las relaciones sexuales entre familia, entre hermanos de sangre, ¿sí? Eso es un incesto. ¿Qué pasa cuando nace un bebé en medio de la relación de dos hermanos? ¿Cómo nace? Con defectos. Con defectos. Pero uno dice, no, pero es que eso es por el que se unieron. No, es porque hay un pecado en eso, y el resultado de ese pecado está ahí, ¿sí? Ese es el resultado del pecado del incesto. Dice, ¿por qué es tan importante la familia? Porque sin ella la estabilidad social es imposible. La estabilidad social, si no hay una familia fuerte, la estabilidad social es nula, nada que ver. Porque sin ella, pasar los valores sociales de generación en generación es imposible. Si yo establezco un modelo de familia, yo le estoy enseñando valores, le estoy enseñando palabras, le estoy enseñando a cumplir la palabra. ¿Ustedes cómo creen que va a ser el núcleo familiar de mis hijos? en esa proporción, porque eso es lo que hacen ¿no? Si yo le enseño a mi hijo o a mi hija a tener una buena decisión o a elegir bien con quién se va a vivir el resto de su vida, ¿qué va a pasar?
Va a ser ¿Le va a ir bendecida. bien? pues le va a ir bien. Pero si yo no le enseño a mi hijo cómo escoger, ¿cómo le va a ir? ¿Qué va a pasar con ese modelo de familia? En algún momento Se destruye. se va a destruir. Entonces, ¿aquí qué pasa? En el caminar con Dios, cuando hay un matrimonio, no es por un gusto, sino es por un llamado. Es por un propósito que tienen a futuro. Yo no puedo unir dos personas porque se gustaron, simplemente. Porque al unir esas dos personas por un gusto, yo sé que eso más adelante va a fracasar. Pero si las uno con un propósito, es algo que va a permanecer y que va a perdurar, ¿sí? Porque les estoy enseñando qué es lo que va a pasar. Están enseñando dentro de mi modelo de familia a que en el modelo de sociedad ellos vayan a ser unas personas correctas. Porque el compromiso con la esposa e hijos hace más responsables y maduros a los varones. Porque más que cualquier otra cosa, la familia suple las necesidades emocionales y materiales más profundas de la mayoría de las mujeres. Por último, nada puede competir con la familia para dar a los niños una infancia estable y feliz. Un hogar sólido, ¿qué le brinda a los hijos? Un matrimonio sólido, ¿qué le brinda a los hijos? Estabilidad Una estabilidad en la infancia, y el sol. y aún eso se va a reflejar en la adultez. O sea, ellos van a ser felices tanto en el momento que están con sus padres, y van a ser felices cuando ellos estén casados, estén en matrimonio, porque eso es lo que nosotros le hemos enseñado. También, ¿cómo le enseña uno? Pues en el comportamiento de cómo es la relación con mi pareja en el hogar. Porque si se la pasan agarrados a todo momento, ¿qué ellos están viendo? ¿Esto es el modelo de familia? ¿Sí? ¿Esto es el modelo de familia? Yo no quiero casarme. Un espejo. ¿Sí? Se están viendo y hay un espejo de lo que yo estoy transmitiendo. ¿Mm? Entonces, por eso yo no puedo esperar que mis hijos sean felices en un futuro si yo no les transmití esa felicidad. Estamos hablando para personas creyentes, ¿no? Para personas que ya han conocido y ya conocen la palabra, y la palabra ya se ha abierto. Dice, ¿y por qué el adulterio es una amenaza para la familia? La razón más obvia es que tener sexo con otra persona fuera de la pareja puede evidentemente hacer que uno o los dos esposos abandonen el matrimonio. O sea, hay una división. El adulterio no lleva automáticamente al divorcio, pero muchas veces sí ocurre. Hay otra razón por la que el adulterio puede destruir la familia. Puede llevar a un embarazo o al nacimiento de un niño. Ese niño prácticamente de todos los casos, esperanza de su vida sin una familia. O sea, su vida va a estar sin esperanza de tener una familia, un hogar. Es decir, sin un padre y una madre unidos en matrimonio que pueda considerar suya. Y si el adulterio no destruye a la familia, prácticamente siempre hace un daño terrible al matrimonio. Aparte del sentimiento de traición y pérdida de confianza que causa, significa que la parte adúltera vive una vida fraudulenta. Cuando un esposo o esposa tienen relaciones sexuales con otra persona, sus pensamientos están constantemente centrados en esa tercera persona y en cómo engañar a su pareja. La vida de engaño que el adulterio necesita inevitablemente daña al matrimonio, incluso si la persona traicionada no sabe nada. Entonces, ¿qué pasa? Esto es algo dado a personas creyentes, por eso les digo, personas creyentes. Cuando Dios restaura la vida de una persona que cometió algo a través de su vida pasada, es algo muy diferente. Claro que vienen consecuencias, sí, hay consecuencias. ¿Se tienen que asumir esas consecuencias? Sí, se tienen que asumir esas consecuencias. Pero de acá depende es de cómo yo voy a mover el corazón de Dios para que restaure mi vida. Y el único que lo puede hacer es ¿quién? El mismo Padre.
Yo no puedo decir, yo por mis propias fuerzas lo voy a hacer, porque no va a pasar. Siempre va a quedar algo grabado ahí. Pero hay algo que Dios sí hace, y es tener misericordia. Entonces, lo que yo tengo que hacer es de que mover el corazón de Dios para que cambie lo que yo hice. Así de sencillo. ¿Cuál palabra vamos? En la séptima. Vamos a la octava palabra. No hurtarás. Está en el 15, en el verso 15. Y solamente dice, No hurtarás. bueno, vamos a mirar. Bueno, en esta dice así, ¿no? Sí, acá también dice no hurtarás. Acá dice no robes. No robes. La octava palabra es no hurtarás. ¿Quién hurta? ¿Ustedes quién creen que es el que hurta? Satán. Satanás dice, un ladrón, ¿cierto? Sí, Un ladrón es el que, hurta. el que hurta. ¿Y qué hurta? Lo que no es de él. Por eso es ladrón. ¿Sí? Entonces, en Juan 10:10, conciso A dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué viene a hacer Satán? Hurtar, matar y destruir. Este pasaje de Juan 10:10 contiene aspectos importantes que debemos considerar en nuestra vida espiritual. ¿A qué viene un ladrón? Yeshua descubre el propósito del ladrón y cuál es su objetivo. Además, le da un orden o secuencia de lo que él viene a hacer. Entonces, cuando Satán llega a hurtar, después va a matar y después trae destrucción. Entonces, ¿Satán qué trae? Hurtar, quitar algo, ¿sí? Quita algo. Después mata eso de que quedó expuesto para después destruir. ¿Esto es para personas creyentes? Sí. ¿Por qué? ¿A Satán qué le puede a uno quitar? Todo. Él le puede a uno quitar la fe. La fe. Me hurtó la fe. Y después hay una muerte cuando a una persona le quitan la fe. Es como si le quitaran todo. Porque la fe es la que me mantiene firme delante de Dios, el creer lo que Dios va a hacer a futuro. Pero si a Satán quita o nos roba esa fe, o nos hurta esa fe, automáticamente en la persona viene una muerte espiritual. ¿Sí? Y esa muerte espiritual lleva a una destrucción. ¿Qué destruye? Pues su vida. ¿Sí? Entonces, Abdías 1:3-5 nos dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de la peña, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará por tierra? Si te retomaste como águila, y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, declara el Adón. Si vinieran a ti ladrones o salteadores de noche, ¿cómo quedarías arruinado? ¿No robarían hasta que les bastará? Si viniera a ti vendimiadores, ¿no dejarían rebuscos? Entonces, ¿qué pasa? La soberbia que se establece en el corazón del hombre es porque él mismo le abre la puerta. Entonces, ¿acá qué pasa? Cuando uno dice no hurtar, no quitarle nada a nadie, ¿a qué se refiere? La fe. Es algo que no le pertenece a uno. Sí, Es algo que no nos pertenece. sí. Entonces es ir a quitarle algo que no le pertenece, físicamente y espiritualmente. Porque es que ahí viene la soberbia, y es que, es que esa persona está feliz, le voy a quitar, le voy a robar esa felicidad. Sí, así es. ¿Sí? Y esta persona se encarga de robarle la felicidad, o sea, está destruyendo. Hay una envidia ahí. Hay una envidia. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros dice, venga, aquí viene el ladrón, a hurtar, matar y destruir. ¿Sí?
Pero lo que pasa es que esas cosas las abre uno mismo, o esas puertas las abre uno mismo internamente, ¿sí? Cuando yo cometo algo, le permito a Satán y le estoy diciendo, mire, ahí le abro la puerta, entre y haga lo que quiera con mi vida. Entre, robe, o entre, hurte, entre, haga lo que quiera, ¿sí? Destruya. Dice, la soberbia que se establece en el corazón del hombre es porque en él mismo le abre la puerta y atraerá a los ladrones. ¿Quiénes son los ladrones? ¿Cuáles ladrones pone a Satán? Pues los mismos emisarios, los mismos demonios son los que entran a la persona a destruirla. Los que andan con él. Los ladrones provocan ruinas en lo natural, terrenal, ya sea en tus finanzas, en tu familia, en nuestra vida espiritual. Acá hay un punto muy importante. Dice que cuando yo le permito y le abro una puerta al enemigo, empiezan las finanzas. Lo primero que empieza son las finanzas a verse afectadas las finanzas. Después de las finanzas, la familia. Y después nuestra vida espiritual. Entonces, si el enemigo empieza a hacer algo en la familia, desestabiliza, ¿sí? Empieza a desestabilizar. Pero ahí es donde yo le estoy abriendo la puerta al enemigo para que él entre y desestabilice todo. ¿Y si de que otra vez tomamos el punto de la familia? ¿Por qué es tan importante? Dice, y ya sea en las finanzas, en tu familia, en nuestra vida espiritual, con desánimo, amargura y un sinfín de acompañantes que te llevan a desviarte del propósito de Dios. El ladrón quiere engañarte con palabras mentirosas. Jeremías 7, 8, 9. Jeremías 7, 8, 9 dice, miren, ustedes están confiando en palabras engañosas que no pueden hacer ningún bien. Primero, ustedes roban, asesinan, cometen adulterio, juran falsamente, ofrecen a Baal y van tras otros dioses que ustedes no han conocido. El 10 dice, ustedes vienen y se ponen delante de mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, estamos salvos, para después poder seguir haciendo abominaciones. ¿Qué pudimos entender de esos versículos? Que cuando nosotros confiamos o cuando nosotros nos dejamos robar verdaderamente y le permitimos abrir una puerta al enemigo, o cuando nosotros robamos algo que le pertenece a una persona, estamos abriendo puertas y simplemente seguimos estando en un lugar. Dice, se acercan a un lugar donde está mi nombre, pero ustedes salen y siguen haciendo las mismas abominaciones. Entonces la persona sigue haciendo lo mismo, simplemente es por lavar conciencia. Pero no se preocupen, que Dios todo lo va a sacar a la luz. Y ustedes se pueden esconder donde quieran. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Será que nosotros nos podemos esconder? No, él lo está viendo todo. Ah, bueno. Y entonces, ¿por qué muchas veces queremos huir de lugares? O las personas quieren huir porque es que hice esto, entonces me voy de este lugar. Pero ¿será que se va a poder esconder de Dios? Dios siempre sacará la luz. Si escuchas y confías en las palabras engañosas que no edifican, lo que hará será darle la oportunidad al ladrón para robar, matar y destruir. Por ello, es necesario que como hijos de Yahweh tengamos cuidado con lo que estamos escuchando. Además, no prestes nuestros oídos a los chismes, a las críticas, a las quejas de las personas. Esto no solo abre puertas para el ladrón que está allí, esperando sino que entra para robar su herencia espiritual, matar tu fe, destruir tu discernimiento y conexión con el Ruach HaKodesh. No matar. O sea que nosotros, no robar, no hurtar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros prestamos oído a quejas, a chismes, ¿a qué más? A murmullos.
a murmuraciones de pasillo, ¿qué va a pasar? Muchas veces inconscientemente están matando la fe de otra persona o están hurtando la fe de otra persona. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Novena palabra. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo testificando falsamente. Y no hablarás contra el prójimo falso testimonio. Ok, la novena palabra ahora en esta ocasión es solo presentando como no mentir. Y ciertamente eso es parte del significado de este mandamiento. Pero esta palabra está escrita con un sentido legal, judicial. Y hablar primordialmente de la idea de decir algo falso en contra de alguien o en una corte de justicia. O sea, no mentir. La novena palabra. Exacto. O sea, no hablar o no testificar con tu prójimo falsamente. Pongámoslo en una situación. Estamos en un lugar, estamos en un juzgado. Están a punto de dar un veredicto. Llegan los testigos. ¿Cierto? ¿Qué pasa con los testigos? Pues yo llevo un testigo que hable bien de mí. ¿Cierto? Entonces, es ese punto. Entonces, cuando yo llego a hablar de esa persona, ¿cómo tengo que hablar? Bien. La verdad. Lo que es. Porque la persona dice, no, venga, yo sé que hice esto, pero vaya usted y hable esto y esto y esto y hable bien de mí. ¿Qué tiene que hacer? ¿O no me presto para esas cosas? Dice, si yo voy allá, voy a hablar lo que es. Yo no me voy a decir Lo que vi, lo que me lo que vi, lo que es. Exacto. Porque si no, el que llevo el bulto soy yo. ¿Sí? O sea, todo recae la responsabilidad hacia mí. Hay un versículo, creo que es en Levítico 5, en el versículo 1 y 2. Creo que son esos versículos. Dice que si tú ves a tu hermano, o si tú ves a una persona que está cometiendo algo, y si tú no vas y confiesas lo que tu hermano está haciendo, tú te vuelves cómplice de tu hermano. Y es como si tú lo hubieras hecho. Sí. O sea, si yo veo a mi hermano que está robando, yo de una tengo que decir, no, es que usted me echó al agua, no. Yo no me quiero hacer parte de lo que yo vi. Porque si yo simplemente dejo pasar lo que usted hizo, yo me convierto en alguien igual como lo que usted está haciendo. O sea, me estoy convirtiendo también en un ladrón. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, cuando nos acerquemos o cuando tengamos que hablar algo de alguien, hablemos lo que es verdadero. Porque si yo le digo cosas que no son por cubrirle la espalda, el que está carriendo juicio soy yo, más que el que está ahí, porque a mí es el que me están dando la oportunidad de que hable. Llevar al pecado. El noveno de los 10 mandamientos es no darás falsos testimonio contra tu prójimo. Esto significa dos cosas: no mentir, testificando en el juzgado, y no mentirás. Proverbios 19:9 nos dice: el testigo falso no quedará sin castigo. Cualquiera que profiere mentiras perecerá. Siempre, si ve que en un juicio hay un testigo que el que está diciendo la verdad, y hay uno que lleva el que cometió el pecado, que es un testigo falso, que lo lleva simplemente ¿para qué? Para que hallarle la razón de lo que hizo. Pero aquí dice que el testigo falso no quedará sin castigo, ¿sí? Porque se volvió cómplice de lo que hizo la otra persona. Cualquiera que profiera mentiras perecerá. Décima palabra, Éxodo 20:17. ¿Qué nos dice? No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ok. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada de todo lo que tu vecino tiene.
¿Sí? Entonces, ¿a qué nos lleva esta palabra? El ser humano en su codicia y en el querer tener todo, y al ver que mi hermano tiene y yo no tengo, La envidia. empieza a nacer y empieza a brotar algo del corazón. Y es la codicia. ¿Sí? Entonces, si yo veo un modelo de familia y uno dice, ¿yo por qué no tengo esa familia? O yo por qué no tengo este carro, o yo por qué no tengo esto, o yo por qué no tengo aquello, o por qué él sí y yo por qué no. Y simplemente está diciendo, ay, mi hermano se compró un carro, y yo, bueno, yo me voy a comprar uno mejor que él. ¿Sí? Y yo me compré una casa de un piso, y yo me la voy a comprar de 2. Y así es el ser humano. ¿Cómo? Codicioso, avaricia. Codicioso y envidioso. Siempre quiere tener lo mismo, más que los demás. Ah, si él puede tener eso, entonces yo voy a tener más. ¿Sí? Ah, es que usted me compró esos zapatos de 100.000, pues yo me voy a comprar unos de 200. Sí. ¿Mm? Y eso es verdad. Porque es que yo soy mejor. Es cierto. ¿Sí? Muy cierto. Dice la 10ª palabra es que no codicies la casa de tu vecino, o su esposa, o su siervo, o sus animales, o cualquier otra cosa que le pertenezca a él. Ahora, en el lenguaje sencillo, el codiciar quiere decir que quieres algo con mucho capricho. El codiciar es querer cosas por capricho. ¿Sí? No porque la necesite. No porque la necesite. Entonces, si mi hermano tiene un carro, ¿sí? Y no, es que yo quiero un carro, pero es mejor, ahora lo quiero mejor que el de él. ¿Lo necesita? No. ¿Es un capricho? Capricho. Sí, porque Simplemente puede ¿por qué? más baratico. No, el que tiene le sirve. O el que tiene uno, ese le sirve. Y ya, punto. ¿Sí? Entonces, eso se convierte en un capricho por tener algo que no tiene. Entonces, como lo ve que la otra persona lo tiene, entonces, ¿qué hace? Lo codicia. Lo codicia. Entonces, como en las ciudades o en los barrios existen muchas cámaras de seguridad que salen por las ventanas. ¿Sí han visto? ¿Sí saben cuáles son esas cámaras de seguridad? Sí, los ojos de mucha gente. Y llega, uy, llegó en un carro nuevo, uy, mire, llegó en un carro nuevo, te voy a comprar también un carro porque si él puede, yo cómo voy a poder. Y llega una codicia, un capricho. Pero muchas veces de pensamiento porque tal vez no hay la plata. Dice que tú harías cualquier cosa, ¿para qué? Lo codicia, ¿no? Para obtenerlo. Pero aún ya lo está Codiciando. codiciando en su mente y en su corazón. ¿Sí? Es el pecado. ¿Sí? Entonces, ese es el pecado. Entonces, dice que viene ese capricho y que haría cualquier cosa para obtenerlo. O que alguien tiene lo que tú no tienes y eso te hace que lo envidies tanto que te amarga. Entonces, lo puede ver que lo tiene, pero yo no tengo en el bolsillo y fue madre y me amargó. Me amargó la vida porque él sí y yo no. ¿Sí? Se amarga el Y sol. se amarga solo. Entonces hay algo en el corazón y es la codicia. O aún más común, que alguien tiene algo que tú no tienes y para ti es injusto, porque tú te lo mereces más que ellos. Pero porque esa persona tiene eso si es que yo me lo merezco más que él. Es posible que usted... ¿No ha pasado? Sí, claro, lo pasaba. Es posible que usted Mejor dicho, tenga eso eso es el pan de cada y día. yo no. El pan de cada día. Ahora, la lista de cosas en esta palabra que no puede ser tentado a codiciar, mientras que es completamente literal. También está bastante en el contexto de la vida y la cultura hebrea antigua. Entonces, ese codiciar también puede llegar a un punto en el que yo estoy en medio de una congregación, en medio de una comunidad, y simplemente estoy sentado acá en esta silla, pero yo estoy codiciando lo que está allá en ese lugar. O sea, yo quiero tener la posición del que está acá y no quiero ser el que está allá. Entonces hay una codicia. Claro. ¿Y por qué nace esa codicia?
por envidia que se ha creado, porque quiero tener posición, ¿sí? Quiere mandar. Pero lo que no piensa esa persona es que la persona que está puesta acá no es porque la quiso poner a una persona porque sí, Porque el Padre sino es que como él conforme a lo que Dios va viendo, él va entregando y va dando. Entonces, si quiere tener esa posición, simplemente enfóquese en hacer las cosas bien para Dios. Y Dios le va a empezar a entregar. si yo anhelo ¿Mm? y lo logro. Y así como dice, si lo anhelo lo busco. Sí, claro, pero sin codicia. Sin codicia. Sin codicia. ¿Sí? Que no sea un capricho el estar acá. Porque si se pone por capricho en este lugar, ahí sí, como dice, allá y pao pao. Le va mal. Porque el estar acá no es cualquier cosa. Doble responsabilidad. Eso no es nomás, yo sé que- Entonces, cuando nosotros estudiamos perfectamente cada una de sus palabras, de sus estatutos y de lo que Dios nos mandó a hacer, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Obedecer. Vamos para terminar, vamos a leer Éxodo 20:20 y vamos a entender por qué Dios dijo estas palabras para el pueblo de Israel. ¿Para qué las dio? ¿Para qué Dios dio estas palabras? Específicamente en ese momento se las dio a Moisés. ¿Qué dice? Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Para que no pequéis. Entonces, Moshe respondiendo al pueblo, no teman, porque vino Elohim para probarlos. ¿Para qué vino Elohim? Para probar. Para probar la intención del corazón de cada uno. ¿Listo? Y para que su temor esté ante sus rostros, para que no pequen. O sea, Dios estableció estas palabras para el pueblo de Israel como un cerco protector para que no pequemos. ¿Listo? Entonces, ¿a qué nos lleva Dios con todo esto? A una obediencia que nos va a librar de muchas cosas, de muchos procesos en medio de nuestras vidas. Si yo cojo y estos 10 mandamientos los pongo por práctica, ¿qué va a pasar? Pues Dios me va a resguardar de muchas cosas que pueden ocurrir en medio de nuestras vidas. A ser libre, digamos, ¿sí? No es libre de esto. No, para yo empezar a cumplir esas palabras, yo ya tengo que ser libre. Yo ya tengo que haber tenido una libertad. Porque si yo no tengo una libertad, no puedo hacer algo que está en su palabra. Algo que el Padre dice es, si este es mi pueblo escogido, Sí, es porque me está obedeciendo. sí. Entonces, por eso serán, así como dice, todas sus promesas y todas sus bendiciones estarán ahí para ustedes, porque son mi pueblo escogido. Por eso me están obedeciendo. Queremos darle gracias al Eterno por eso. Y que no digamos que nos vaya a jalar las... Sí, digo, es tan angosta la línea, ¿sí? Es tan angosta la línea que en un segundo estás por fuera de la línea. ¿Sí? Pero Dios nos tiene alineados, dice, bueno, sí, solamente mi pueblo escogido puede cumplir mis preceptos, lo que Dios me entiende. ¿Sí? Exacto. Entonces, si está en la disposición de mi corazón obedecerle a Dios, pues Él va a ser, Él va a ser como ese que no, Él va a ser nuestro guardador, nuestro shomer. Shomer es guardar o guardador en hebreo, y Él es el que va a ser nuestro guardián. ¿De qué debemos de temer si nosotros estamos haciendo lo correcto? Pero cuando yo me comporto mal, como que hay una angustia en medio de mi corazón porque digo, no hice las cosas bien y ahora, ¿qué va a pasar? Entonces, Estoy desobedeciendo. esa fue la enseñanza de estas 10 palabras para que todos las guardemos en medio de nuestro corazón, así como dice en su palabra que el Padre escribirá en nuestro corazón y en nuestra mente para que la podamos cumplir.